Hola queridos estudiantes, espero que estén súper bien y que tengan mucho ánimo para comenzar esta nueva semanita. Hoy en nuestra clase de lenguaje nosotros vamos a seguir trabajando el género dramático, pero hoy vamos a trabajar el siguiente objetivo: expresar opiniones sobre actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto dramático que van a leer en la actividad. Como ustedes ya saben, mi nombre es Jocelyn López y soy su profesora de lenguaje y comunicación. Primero, deben tener muy claro que el género dramático se divide en tres tipos: tragedia, comedia y drama. La tragedia es una obra dramática de tono mayor. Tener personajes mitológicos y su acción provoca un estado de catarsis en los protagonistas y el público. Tener siempre en consideración los tipos de personajes que se utilizan en las tragedias. Por ejemplo, Zeus, ya, dioses y semidioses. En cambio, en la comedia, su obra también es de tono mayor, tiene personajes cotidianos, comunes y corrientes, ¿ya? Y sus diálogos son diferentes, son más humorísticos y tienen una enseñanza moral. En cambio, en el drama, muestra las acciones de los personajes son como más melancólicos, ya que enfatiza los aspectos valóricos de la sociedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Vuelvo a recordarle la estructura interna y externa del texto dramático, del género dramático. La estructura interna es conflicto dramático, acción dramática, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a encontrar en el papel. Pero lo que nosotros vamos a encontrar en la escenografía, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a ver al teatro una obra, nosotros nos vamos a ver enfrentados a la escena, a un acto y los cuadros. En cuántas escenas, en cuántos actos, esto se divide. Y los cuadros, lo que nosotros los podemos ver de atrás, ¿cierto? Por ejemplo, un día lluvioso, obviamente el cuadro va a ser la escenografía lluviosa. Entonces, un día soleado y así sucesivamente. Por ejemplo, lo podemos ver como en El Chavo del Ocho, ¿cierto? Los diferentes cuadros que también aparecen, a veces nos vemos en la sala con el profesor, ¿cierto? Girafales, o también la podemos ver en la vecindad, en el otro patio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Recordar también el orden que tiene la estructura interna, ¿ya? Primero parte por la presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, el clímax y el desenlace. Tenerlo eso muy presente, chicos, ¿ya? Porque recuerden que todo esto va a salir en el cuestionario. El género dramático, en la estructura interna, nosotros lo habíamos visto también, la acción dramática, ¿cierto? El conflicto dramático y el clímax. También lo repasamos en la clase online. Y por lo visto les quedó demasiado claro. Entonces, la acción dramática, ¿cierto? Es el esquema dinámico que se distingue desde una situación inicial a un término, ¿cierto? Las acciones que van transcurriendo durante la obra dramática. El conflicto dramático, ¿cierto? Es las fuerzas contrapuestas, las fuerzas, ¿cierto? Entre el protagonista y el antagonista. Ya cuando hay un choque, ¿cierto? Se produce el clímax, ¿cierto? El momento de mayor tensión. También en el discurso de los personajes nosotros nos vamos a ver enfrentados al diálogo, ¿cierto? Que es una conversación entre dos o más personas. A un monólogo, que es un discurso que alguien se dirige a sí mismo, ¿ya? Habla solo. El soliloquio, reflexión de una voz alta y a solas. Mutis, cuando un personaje hace mutis, es señal de su retiro de la escena. Y la parte son las palabras, ¿cierto?, de un personaje dramático, dichas para sí mismo o dirigidas al público, simulando que nadie lo oye, ¿cierto?, que los demás no lo están oyendo. ¿Ya? Lo que había dicho en la clase online. Y recordar también las acotaciones que siempre van entre paréntesis y son las acciones que se realizan pero no se dicen. ¿Ya? Por ejemplo, me levanto de la silla, camino hacia la puerta, observo a Juanito Pérez, esas cosas, esas acciones se realizan pero no se dicen. También en la estructura externa, como habíamos dicho anteriormente, tenemos el acto, el cuadro y la escena, pero acá están las definiciones.
El acto, cada una de las unidades mayores en que se divide la forma externa de un drama. La división de 3 actos proviene de Aristóteles y corresponde a exposición, desarrollo y desenlace. El cuadro es la división de la obra dramática en su forma externa, más breve que el acto. Presenta plena libertad en cuanto al número. También se reconoce con el cambio de la escenografía, lo que yo les decía. Cuando cambiamos escenografía a la parte de atrás es cuando se cambia el cuadro. Y la escena es el fragmento del drama cuyo principio y fin está determinado por la entrada y salida de los personajes. Cuando entran y salen los personajes es que se está cambiando, ¿cierto?, la escena. Chicos, no olvidar. Primero, el emisor, ¿cierto? En la obra dramática es el dramaturgo, ¿cierto? El que la creó. Y en la obra teatral son los actores. El receptor en la obra dramática es el lector, nosotros, ¿cierto? Los que estamos leyendo la obra. En cambio, en la obra teatral es el público. El formato en la obra dramática es escrito y en la obra teatral es actuado. Situación comunicativa en la obra dramática es escrita y en la obra teatral es oral. Ya, nunca olvidar eso, chicos. Entonces, ahora pasamos a la actividad, luego que hicimos un mini resumen, ¿cierto?, de lo que ya habíamos visto en la clase anterior, más nuevo contenido, y vamos a realizar la siguiente actividad. Ustedes, de acuerdo a la lectura que realizaron de la obra dramática anterior, Acuópolis, de la página 258, van a realizar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué soluciones se podrá proponer para dejar de contaminar el mar? Releen la infografía de la página 242 y 243 para buscar algunas ideas. ¿Qué valores son importantes para los hombres pez en este texto? ¿Qué importancia tienen estos valores en la actualidad? Ejemplifique con citas del texto. 3. ¿Conocen casos de contaminación del mar o del agua que hayan ocurrido o estén ocurriendo en Chile? ¿Hubo alguna solución? Investiguen y comenten con el curso, obviamente la clase online. ¿De qué forma las obras como Acuópolis contribuyen a cambiar las conductas de la gente? Y luego tienen que observar esta ilustración y responder las 3 preguntas que aparecen acá. Posteriormente, deben realizar la número 6 que dice, te propongo escribir una escena más para la obra que leíste. En ella los personajes deberán presentar a los doctores, deberán explicar a los doctores los daños que el ser humano provoca en el mar. Para esto, deben considerar los siguientes puntos. Recuerda que la acción se desarrolla en los diálogos de los personajes. Utiliza acotaciones para indicar gestos, sentimientos, entonación o forma de hablar de los personajes. Centra el diálogo en los daños que los seres humanos le provocan al mar. Y para finalizar, el ticket de salida. Estas 3 preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre acto y escena? ¿Qué harías tú para terminar con la contaminación? Las acotaciones son acciones que se deben leer y también realizarse. ¿Por qué? Entonces, esta sería la actividad de esta semana. Espero que estén muy bien, que estén con mucho ánimo y nos vemos la próxima semana en las clases online. ¡Chao, chao!